Vamos a cerrar el programa con Magali Hernández, está lista con nosotros en nuestra sección desde aquí. Adelante Magali, muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos. Oye, pues hoy nos traes un tema interesante también, el trastorno límite de la personalidad o el borderline. A ver, cuéntanos. Fíjate Jorge, este tema que se ha puesto tan en tendencia, digo malamente, sobre todo entre nuestros jóvenes, que escuchas mucho este término que de pronto dicen nuestros chavos de no es que andas border, no es que andas limited, y se ha vuelto como tan común, Jorge, cuando lo que es realmente el trastorno límite de personalidad o borderline, como se llama en inglés, es un trastorno, Jorge, que es bien delicado y que debe ser diagnosticado por un especialista y ni siquiera por un terapeuta, por un psicólogo, tiene que ser diagnosticado clínicamente, Jorge, por un psiquiatra como tal. Te voy a explicar más o menos qué es el borderline. Es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la autoimagen y en la afectividad, o sea, en las emociones. Se caracteriza por mucha impulsividad que va desde el principio de la edad adulta en adelante. Algunas características, Jorge, para que más o menos nosotros podamos darnos cuenta que por ahí puede haber algún problema, son las siguientes. La primera, un esfuerzo frenético por evitar el abandono, ya sea de tema real o de tema imaginario. La segunda, relaciones personales inestables o intensas. ¿Qué van con esto? Que van desde la idealización, Jorge, hasta la degradación de las personas. Que de pronto conocen a alguien y dicen, no, es que wow, fíjate que conocí a fulanito y entonces es lo... Segundo, dos, Jorge, o como dicen por ahí, 3 doritos después, resulta que te hablan pestes del fulano, la fulana, bueno, te dicen lo peor que puede haber en este mundo y 3 segundos después, ni siquiera creas que... Tercer punto, imagen de sí mismos sumamente inestables e impulsividad con cero tolerancia. ¿Qué pasa con este tipo de tema, Jorge? Son personas que su impulsividad los lleva a tales cuestiones de que pueden incluso agredir no nada más verbalmente a otra persona, sino también físicamente. Y esta cuestión, Jorge, que tienen de inestabilidad en sus afectos, los lleva también a tener una ira crónica con episodios de vacíos. Son personas, Jorge, que claramente están muy tendentes a tener problemas de vicios. ¿De qué? De cualquier tipo. Llámese de alcohol, llámese de drogas, llámese cualquier tipo de adicción, inclusive, Jorge, de sexo. Son personas que andan, Jorge, ¿sabes? Como de relación en relación, en relación, en relación, porque tienen tales vacíos dentro de ella que no pueden ni encuentran la manera de llenarlos. Ahora, de pronto nosotros nos podemos confundir. ¿Te acuerdas, Jorge, en alguna ocasión que hablamos del tema de los apegos? Hablábamos de un tipo de apego que se llama el apego evitativo, que es un tipo de apego al que le cuesta muchísimo trabajo tener como que este contacto con la otra persona. Y estoy hablando de todo tipo de relaciones, no nada más en relaciones de pareja. Bueno, en el borderline, Jorge, sucede exactamente lo mismo. Es como un sí quiero tener cercanía, pero tengo tanto miedo a esa cercanía que entonces me alejo, pero cuando me alejo tengo tanto miedo de perderte que entonces regreso contigo y entonces, Jorge, se vuelve inevitablemente una situación verdaderamente fastidiante para ambas partes. Ahora, sus características, Jorge, de pronto pueden ser confundidas porque también, ¿qué pasa? También tienen ciertos rasgos narcisistas, también tienen ciertos rasgos de bipolaridad, Jorge, porque son personas que cambian de carácter, pero de un segundo a otro, Jorge. O sea, en un segundo, Jorge, pueden ser los más lindos, los más amorosos, los más tiernos del mundo. Segundo, dos, Jorge, así literal, como Doberman en reja, te desconocen y te sueltan la mordida. Más o menos son, creo que, los rasgos como más puntuales, pero ¿qué es lo grave del borderline? El borderline es una situación, Jorge, que si bien no es una enfermedad como tal, es algo que sí tiene que ser diagnosticado clínicamente porque esas personas tienen que ser sí o sí medicadas. Porque, Jorge, puede llevar a 2 puntos. En un grado extremo de... Esas personas sienten tanto, porque como su nombre lo dice, Jorge, esas personas viven al límite, absolutamente, todas sus emociones y tan a flor de piel,
que los pueden llevar a 2 puntos, Jorge. Hay personas que han llegado hasta el suicidio o hasta autolastimarse, Jorge. Pues sí, está interesante, Magali, sobre todo esto, poderlo diagnosticar como tal y tratar de ver cuál es la diferencia entre este síndrome, si es que se le dice de esta manera, o pues ya tener un trastorno bipolar, ¿no? Que también pues es común y también debe ser tratado, pero ambos temas, pues interesante poderlos analizar. Magali, pues te pueden seguir en tus redes también para mayor información al respecto. Sí, claro, los posts de la estación, Jorge, ahí vienen todas mis redes, viene el Instagram, viene el TikTok, que es donde constantemente subo contenidos y subo posts de temas que hablo aquí dentro del programa y también de diferentes tipos de temas. Pero sí creo, Jorge, bueno, reiterando el tema del que estamos hablando, creo que sobre todo a los papás que tenemos chavillos por ahí en edad joven, adulta y ya sabes, sí tenemos que estar bien pendientes porque ahorita es muy común y de verdad, escuchen de pronto ustedes las pláticas con sus hijos que de pronto están hablando con sus amigos, sus amigas y es, ay, no, andas border o andas limited. Y entonces imagínense lo peligroso que puede llegar a ser este tipo de trastorno, Jorge, y ese tipo también, de pronto, Jorge, como que de los sobrenombres que los chavillos les ponen a una cuestión, Jorge, que es un tema de sumo cuidado y en el que los padres sí tenemos que estar bien atentos. Ahora, ojo, no es un trastorno como tal nada más de los chicos, Jorge. También hay muchísimos, y lo que le sigue, adultos, Jorge, que tienen este tipo de trastorno y que lo confunden con que son personas poco tolerantes o que tienen ciertos vicios o que cuando no es así. Pues interesante como siempre, Magali, contigo. Muchísimas gracias. Vamos a estar el próximo martes. Gracias, Jorge. Un saludo, un abrazo a todos. Igualmente, muchas gracias a Magali Hernández en nuestra sección Desde Aquí.